Buenos días, hermanos y hermanas. Qué bendición que podamos juntarnos de esta manera, adorando a nuestro gran Dios, especialmente por su amor insondable a nuestro favor. Hoy nos corresponde ir a 1 Corintios capítulo 9. Estamos hablando dentro del tema reglamento de la libertad cristiana. Comenzamos el capítulo 8, vamos a seguir el capítulo 9 con el mismo tema, y el capítulo 10 está hablando del mismo tema. Capítulo 8 ya vimos el caso de los sacrificados a los ídolos y las actitudes de algunos creyentes que estaban creando una situación dolorosa porque ellos tenían el derecho, la libertad de comer carne sacrificada a los ídolos, y el apóstol Pablo le dice: sí, tenemos derecho, pero ese derecho no debe ser usado en el maltrato o el daño espiritual, emocional a un creyente que no entiende eso todavía, que él es débil. De manera que el reglamento de la libertad está condicionado por el amor y debe ser tratado así. En el capítulo 9, en su primera parte especialmente, el apóstol Pablo sigue el tema y él va a destacar la importancia de renunciar a su derecho en bien de la causa del evangelio, en bien de los demás. Pero antes, o como premisa, él utiliza su apostolado, que estaba siendo cuestionado en Corinto, y también su derecho a ser sostenido por la iglesia. Cosa esta que a él no lo iba a hacer en Corinto, ni le interesaba, y él lo aclara. Pero él quiere dejar bien claro en las mentes de todos los creyentes en Corinto que sí, los ministros del evangelio tienen el derecho de ser sostenidos por la iglesia, y la iglesia debe estar consciente de eso. Cuando yo llegué al capítulo 9 y ya sabía de qué se trataba, digo: Juan Antonio debe hablar de esto. Él pidió no, y yo voy a hablar de eso. No, pero sí, porque eso está en la Biblia. Qué bueno que nosotros estamos hablando en el libro entero de la Biblia. Y como dice el apóstol Pablo, tenemos que anunciar todo el consejo de Dios. ¿Y por qué yo no? Bueno, imagínense, yo cuando la última vez que se cambió la cédula, ocupación, ya yo no puedo seguir siendo estudiante, yo no podía seguir siendo chofer, ya yo no podía seguir siendo comerciante. Así que en honestidad, ¿qué yo debía poner? Ocupación a mi cédula: pastor. Y cuando la gente vea pastor, en nuestra sociedad, como en Corinto tal vez, pastor, ay Dios, político. Estoy hablando político dominicano. Usted sabe lo que la gente piensa. Él te lo prometió, sí. No, pero ¿qué es él? No, político. Está bien. Entonces, él es pastor. Ay, pastor. Porque estamos viviendo en un mundo donde no solamente la política, el comercio está afectado de corrupción, sino que las religiones, el cristianismo, el evangelio, en la mente de mucha gente está desacreditado. Evangelio de prosperidad, los superministros, los superapóstoles, los televangelistas, todo el mundo está consciente de lo que está pasando en el mundo, y en República Dominicana eso no es ajeno. De manera que para uno hablar de esto, tiene que estar consciente de todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que uno va a hablar? La palabra de Dios. Y está ahí, y la iglesia tiene que saberlo. Así que no lo vean de pastor a su iglesia, sino véanlo que Dios le está diciendo a la iglesia, y el Espíritu Santo inspiró a San Pablo para que la iglesia esté consciente
de su responsabilidad. Nada más voy a hablar sobre la responsabilidad de la iglesia con relación a los ministros. Dice el versículo 1 del capítulo 9 de la primera carta a los Corintios: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y Dios dice al buey que trilla: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo material, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Padre, te damos la gracia por tu palabra. Gracias porque nos traza las pautas de lo que como creyentes debemos saber, debemos hacer en torno a los siervos tuyos. También nos da a nosotros la gracia también de la posibilidad de renunciar a esos derechos en pro de la causa del evangelio. Danos toda la gracia y la sabiduría para saber conducirnos en los momentos oportunos. Al meditar en tus palabras, habla a cada corazón por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Imagínense, como decía, pastor, ya eso suena mal. Pastor a tiempo completo, sostenido por la iglesia o ayudado por la iglesia en el templo bíblico, en una asamblea de los templos bíblicos, que nació en el año 1921 en la República Dominicana. Tenemos más de 100 años como iglesia. Y en eso, más de 100 años, en nuestras asambleas se han reconocido como ancianos o pastores a tiempo completo 5 hermanos. El primero se hizo en el año 2000. Estamos hablando de 79 años después de nacida la iglesia Templo Bíblico en la República Dominicana. El primero en el año 2000. Luego, más adelante, el segundo. Más adelante, el tercero. Y un grupo de hermanos se atrevió a reconocer el cuarto en Templo Bíblico Pedro Brán. Después de eso, otro hermano en Los Minas, Antonio Núñez, fue reconocido como anciano a tiempo completo. 5 hermanos, de los cuales quedamos 4 activamente en este ministerio. No es tan sencillo como parece. Todavía hermanos hablan despectivamente de un pastor a tiempo completo.
El pastor pagado. En una ocasión, a mí me tocó presidir una reunión donde se iba a deliberar acerca de las ofrendas para los misioneros. Y a veces yo trato de ser curioso y entré a una de las páginas del Banco Central y agarré en ese entonces cuánto era la canasta básica familiar en cualquier región como la distribuye el Banco Central. Cuando yo llevé eso a la reunión con todos los líderes de la capital, entonces yo dije, miren, esta es la canasta básica, el costo según el Banco Central para Santo Domingo. Y ellos se pusieron la mano en la cabeza, porque en cualquier iglesia fácilmente no se piensa ni siquiera en la media de la comunidad, sino que se le da algo. Y uno ha vivido la experiencia amarga de ver a misioneros que han llegado a predicar con los zapatos semi amarrados y con una ropa que no tiene ninguna dignidad humana, por así decirlo, pero como él es misionero y uno influenciado por la Iglesia Católica piensa que él tiene un voto de pobreza y de miseria y que con eso él va a ablandarle el corazón a Dios. Hermanos y hermanas, nosotros estamos llamados a ponerle atención a la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia de creyentes inmaduros que dicen yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y otros dicen yo soy de Cristo, y que tienen una serie de razonamiento y que están afectados por una cultura de filósofos ambulantes que extorsionan a la gente y los encantan y están acostumbrados a sacarle ventaja. Y a esa iglesia es quien el apóstol Pablo le está escribiendo. Gente que están abusando de su libertad y en detrimento de la emoción o de la vida espiritual de algunos creyentes, afectando perjudicialmente la vida de los creyentes. Me encanta una frase que dice John MacArthur, dice, nuestros derechos terminan cuando otra persona es perjudicada. Él comienza, el apóstol, con una serie de retórica. Preguntas que implícitamente están respondidas. ¿No soy apóstol? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Debo aclararle, si usted lo busca, la mayoría de las versiones no comienzan así. La mayoría usted la puede buscar. Tengo como 10 ahí que siguen y todas, a veces versiones muy antiguas, todas comienzan, no soy libre. Aquí, la 60, no soy apóstol, claro. No soy libre, sí. No he visto a Jesús, claro que sí. Una de las pruebas del apostolado era que tenía que haber visto al Señor, especialmente a verlo resucitado. Y el apóstol lo vio resucitado como lo presenta a los corintios. Entonces, él está diciendo retóricamente con sus interrogantes, no lo que él es. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Entonces, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. El apóstol Pablo está como diciendo, mira, yo no seré apóstol, pero ustedes tampoco serán cristianos, porque ¿de qué manera llegaron a ser cristianos? Sí, no fue por mi ministerio. Un apóstol era un enviado. Primordialmente la palabra es enviado, pero en el sentido técnico es un estatus que tuvieron exclusivo los 12 y el apóstol Pablo. Después de ahí, todo el que se pinta y se viste de apóstol, no le crea. Eso solo y nadie más. Llámese como se llame. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo
que él es apóstol. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y estaban detractando al apóstol. No, tú no ves que él no recibe ayuda de nadie. Entonces, él sabe que él no es apóstol, no como los otros. Y entonces están cuestionándole y él le está exponiendo retóricamente. Y dice el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Estos hermanos del Señor están en Mateo, en San Marcos, en San Juan, que eran hijos de María, pero que no nacieron por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que eran hijos de María y de José. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, nosotros tenemos que fajarnos, hacer tienda para mantenernos por obligación y los otros no. No, está diciendo claramente que sí. Digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Etcétera. Es decir, retóricamente está el apóstol Pablo destacando con claridad que él realmente tiene toda la prerrogativa de exigir el cumplimiento de esos derechos. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo no está en eso. Él lo que quiere es destacar que él no usó esos derechos y que por causa del evangelio él no quiere hacerlo. Yo quiero que me entiendan, el apóstol Pablo no renunció siempre a ese derecho. ¿Quién se acuerda de alguna porción que destaque que el apóstol Pablo no usó esa actitud siempre? Filipenses capítulo 4, y en otras ocasiones da gracias por lo de Macedonia. Es decir, el apóstol Pablo recibía ofrenda y tuvo tiempo completo en algunas circunstancias, pero no en Corinto. A los hermanos corintios él no le aceptaba ayuda, a los filipenses sí, y a otras iglesias. Lo que nos da pie a entender que para una iglesia tener obrero a tiempo completo, tiene que ser una iglesia madura. Tienen que ser hermanos que estén conscientes de lo que la palabra de Dios dice. Porque uno oye de todo. No oye de todo. Yo me acuerdo cuando yo consulté a mi familia, mira, la iglesia quiere que yo esté a tiempo completo. Y especialmente las hijas me dijeron, ya tú no nos mantienes, tú ahora puedes. Entonces, como diciendo, mira, a mí no me gustaría ser sostenida como hija o como hijo por un siervo de Dios que está sostenido por la iglesia, como que todavía esa madurez ella no la tenía. Pero ya, nosotros ya no dependemos de ti, en otra palabra. ¿Por qué? Porque hay perversidades. Y yo sé de eso, no me lo sé de por allá, me lo sé de aquí también. Entonces, realmente la iglesia necesita estar consciente de esa verdad. Y el apóstol Pablo quiere dejar claro en las mentes de los creyentes que aunque él no va a usar ese derecho, él tiene derecho. Y que en otro caso tienen que poner atención. Es decir, sin ser sostenido por la iglesia, ni está interesado en que se haga, él va a enseñar lo que Dios dice. Y entonces él da como 6 razones por las cuales los siervos de Dios a tiempo completo tienen que ser sostenidos por la iglesia. Vamos a ver alguno de eso en los versículos. Ya primero vimos el hecho de que él era apóstol y como apóstol él tenía el derecho. Pero en el segundo lugar uno encuentra en el versículo 7, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es decir, el sentido común, la costumbre da una lección. Es lamentable, y es bueno que nosotros siempre lo entendamos, que
quizá en la primera parte que el pecado afecta a la raza humana, tiene que ver con su raciocinio, su manera de percibir, su entendimiento. Es decir, hay cosas que usted, el sentido común debe enseñarle. ¿Y cómo dice el refrán acerca del sentido común? Es el menos común de los sentidos. La gente no percibe. En una ocasión, un hermano anciano de la iglesia me llamó y me preguntó, óyeme, la hermana fulana enviudó y nosotros siempre le enviábamos una ofrenda a su esposo como misionero. ¿Qué tú crees? Yo le dije, siempre se enseñó en nuestras asambleas que no se encomendaba a un hombre casado solo. Él está casado, su esposa también era misionera. Y me dijo, ya, no me diga más nada. Fíjate, murió el misionero, la misionera ya no es misionera. ¿Tú me entiendes? El sentido común debe decirte que sí, ustedes le encomendaron. Entonces, no, que ella no anda predicando. No, pero no fue para eso que le encomendaron. O sea, tenemos esa responsabilidad. El sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Entonces, fíjense, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. No dice esto también. Dice, mire, la naturaleza, la costumbre, el sentido común debe de enseñarlo. Pero no. Es la otra razón, la ley de Dios, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. El apóstol Pablo no está diciendo que Dios no tiene cuidado de los bueyes. Dios cuida de las aves. Él está diciendo, como mucha traducción dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Especialmente se escribió por nosotros. Sí, Dios tiene cuidado de los bueyes. Y se escribió eso pensando en los bueyes primordialmente, pero en el sentido de que la gente razone. Dice el impío, dice, el piadoso tiene cuidado de su bestia. El piadoso tiene cuidado de su bestia, pero el impío es cruel. Una ocasión por ahí, creo que fue por la sierra, cerca de San José de la Mata, una mula a patada mató a su dueño. Entonces la amarraron a soga corta y la dejaron ahí. ¿Para qué? Se muere. No simplemente se ahorque. Ella va a durar ahí meses si quiere, pero es para matarla. Y la Sociedad Protectora de Animales le hizo pasar un mal rato a los que hicieron eso. Que mató a un hombre y usted no puede meter la mula presa. ¿Usted me entiende? Pero el sentido común forma a una sociedad protectora de animales, porque si una persona se habitúa a darle maltrato a los humanos, entonces no discuta con un carnicero, con un matavaca, no discuta, porque él está acostumbrado a matar vacas, que yo creo que ya no se matan así, pero los muchachos me hablaban del matavaca de los cuchillos, que era famoso. Entonces, habían algunos que se atrevían a jugarse con el matavaca. El hecho es que la ley da esas lecciones para que nosotros reflexionemos y dice, se escribió por nosotros para que
tengamos cuidado no solamente de los bueyes, porque los fariseos y los escribas eran tan enajenados con relación a Dios que si los discípulos agarran y trillan en sábado porque tienen hambre, eso están quebrando la ley, quebrantando la ley. Si el Señor sana en sábado, están quebrantando la ley. Dice, pero ustedes llevan a un burro y le dan de beber, y si se cae en un hoyo, ustedes lo sacan. Entonces, yo no puedo libertar a esta mujer, hija de Abraham, que Satanás la ha mantenido 18 años. Entonces, están más interesados en el burro que en una mujer oprimida por una situación de salud. En la ley de Dios estaba establecido eso, pero el apóstol Pablo también a Timoteo le encarga, dice, mira, a los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor. Estoy hablando de 1 Timoteo 5, 17 y 18. Porque escrito está, no pondrá bozal al buey cuando trilla. Digno es el obrero de su salario. Es decir, hay ancianos que, decía el apóstol Pablo, ténganlo por digno de doble honor. Y está hablando de remuneración. Y cita el texto del Antiguo Testamento. El versículo 12 habla de otra razón. Ustedes lo hacen con otro, dice el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Es decir, hay ministros que están dispuestos a sufrir lo que sea, pero la iglesia no tiene derecho de ponerlo a sufrir lo que sea. Ellos pueden hacerlo. A veces los creyentes son pintorescos en su manera de conducirse. A veces ministerios desconocidos que lo anuncian por televisión y hermanos dan para ese ministerio y no saben lo que están haciendo. Y ellos dan para eso. Y con cosas que son normales de la vida, a veces uno oye a cualquier hermano jactándose diciendo, oye, me llegó la luz de 10,000. Y no le da vergüenza decir, mira, me llegó el recibo de luz de 10,000. ¿Y cuánto tú pagas de teléfono? No, yo gasto tanto de teléfono todos los meses. ¿Y cuánto tú pagas de casa? Tanto. Y la renta del colegio son tanto. Y renta, energía eléctrica, renta de impuestos. Y la gente lo habla y lo tiene ahí. Pero si él le ofrenda, eso es un misterio. Eso nada más tiene que saberlo Dios. Porque no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero está hablando de limosna, no está hablando de ofrendar. Y nosotros tenemos que ser cautos, temerosos de Dios, porque estamos en una iglesia donde hay ministerio y donde se le nutre con la palabra de Dios. Hay una pauta universal en el versículo 13, dice, ¿no sabéis que los que trabajen en la cosa sagrada comen del templo y que los que sirven del altar participan? Es decir, eso es una pauta universal. Ellos lo conocían no solamente de la ley de Moisés, sino que en lo que trabajaban con Afrodita, ellos vivían de eso. Es decir, ustedes lo saben, eso es un asunto universal. Entonces nosotros estamos llamados a ponerle atención. Por último, dice el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Cuántos hermanos les gustaría arrancar eso? Porque eso como que de ahí, porque eso suena feo. Oye, que vivan del Evangelio. El apóstol Pablo lo dice así con toda claridad. Es decir, no pueden maltratar a los siervos de Dios. Eso es lo que está diciendo. No pueden maltratar a los siervos de Dios. Y el Señor le dice a los 70, ustedes posan en una casa,
capítulo 10 de Lucas, versículo 7. Y ten ahí todo el tiempo que van a estar en esa jurisdicción. Y coman de ahí. El obrero es digno de su salario. Ustedes van a predicar. Esa es la orden que el Señor le da. Y el Espíritu Santo, en conclusión, por medio de San Pablo, quiso dejarnos esta instrucción para que sepamos nuestra responsabilidad como creyentes con relación a los siervos de Dios en medio de su iglesia. Alguien me dijo, bajando del púlpito, usted siempre en todos los mensajes, casi en todos los mensajes hace mención de Mr. Rassi, y yo voy a hacerlo otra vez. Mr. Rassi, cuando yo lo conocí, él vivía en el Sancho Sama, en una casa alquilada. Luego vivía en el Sánchez La Fe, cerca del estadio Quisqueya, por ahí. Nunca vivió en un residencial, nunca. Vivía en barrio. Vivió en los últimos días de su vida, vivió en Miraflores, atrás de Caribe Tour, por ahí. Pero todavía en los años 90, mi terraza se ponía una ropa de poliéster. Y estoy seguro que nunca recibió ofrenda de la República Dominicana. Las iglesias de por allá lo sostenían. Lo sostenían y esos canadienses se esmeraban en darle ofrenda suficiente, una ofrenda especial para que ponga un lugar de retiro. Cuando él se pensione en una casita en la playa, él lo usaba para dárselo a los hermanos que estaban fundando una iglesia, y un ministerio para la viuda. Ese ejemplo lo dejó Mr. Ian Rassi, entregado por entero. Quizá mucha gente entiende que todo el mundo tiene que hacer como él, pero no tiene una iglesia en Canadá que lo está sosteniendo. ¿Usted me entiende? Y ellos hablaron muy poco de las ofrendas. Y creo que fue a principios de los 70 que unos hermanos se reunieron preocupados por la vida de los misioneros. Misioneros que usted lo conoce, usted y yo, y que hemos oído testimonio del hambre que pasaron y casas en que nosotros llegamos a hospedarnos que eran indignas de seres humanos. Y estos hermanos se propusieron fundar una institución misionera organizada con la finalidad de llamar la atención a las iglesias acerca de estos misioneros. En esa época no se podía atreverse. Lo digo porque yo conocí esos hermanos, siendo yo inconverso, muchachos, lo conocí de cerca. Y agarraron cámara y fueron a la casa de algunos misioneros y le tomaron fotografías frente a la puerta de la casa con su familia. Entonces ellos querían publicar por el mundo: auxilio, estos son tus misioneros. Y eso no prosperó, porque la mayoría de la época que decidían no estuvieron de acuerdo con eso. No se podía exhibir la miseria en que los misioneros nuestros vivían, pero tampoco se podía dignificar la vida de ellos. Y le dolía y le daba vergüenza que se diga la miseria en que vivían. Y el Señor, en su gracia, cambió la vida de muchos y se ha mejorado. Pero créame que alguno usted no se atreve a visitarlo y decir la dignidad de ese hombre de Dios. Y está así. Y a veces uno piensa que es como David le da un mensaje a un siervo: mira, ve allá donde Joab, dile de Urías que lo pongan donde
está la batalla más recia y retírense de él. ¿Sabe para qué? Para que muera. Y he leído de gente que se mofa de la miseria de un siervo de Dios. Miren, nuestro siervo, cuando realmente lo que debía darnos vergüenza. Un hermano que ustedes conocen muy bien y que casi lo identifican por lo que yo voy a decir. Él llega, invitado por nosotros a predicar, y llega un vehículo muy bonito, una camioneta. Y yo digo, wow, mi hermano, ¿cuánto me gusta su vehículo? Y me dice, sí, a mí también. Yo prefiero que me tengan envidia a que me tengan pena. Que me tengan envidia antes que pena. Es un buen vehículo. Me gustó muchísimo eso. Se dice de Spurgeon que en una ocasión alguien le regaló un viaje en primera clase. Y él va en la comodidad de primera clase. Y entra un pastor que lo conocía. Y digo, oh, señor Spurgeon, usted viaja en primera clase. Y dice, sí. ¿Y usted no? No. Yo honro el dinero del Señor. Y Spurgeon le dijo, yo honro al siervo del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude y que nosotros aprendamos a valorar la palabra de Dios. Me encanta cuando la reina de Sabá fue a probar con preguntas difíciles a Salomón. Si usted quiere puede ir conmigo a segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Vamos a detenernos en lo que esa mujer vio. El versículo 3. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, su maestresala y su vestido, y la escalinata y cosas. Dice, ella se quedó asombrada, se le salió el aliento. Yo quiero destacar el hecho, la servidumbre de Salomón, los ministros, los oficiales, cómo esa gente vestían, cómo vivían. ¿Sabe cómo ellos vivían? Como los siervos del rey. Esos son los siervos del rey. Ellos vivían así. Qué bueno que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice la segunda carta a los Corintios, versículo 9 del capítulo 8, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Si aquí hay algún amigo que no conoce a Cristo, entienda que la salvación es por gracia, por medio de la fe, porque Cristo se hizo pobre. Él dijo en una ocasión, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde rescotar su cabeza, pero Él puso su vida por ti y por mí, y en la mañana de hoy tú puedes ser dueño de vida eterna, el perdón de todos tus pecados, si pones tu confianza en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Te damos la gracia, Padre, porque nos da el privilegio de meditar en tus palabras. Ellas son espíritu y son vida. Queremos, Señor, que tú la grabes en lo más profundo de nuestros corazones y nos ayude a ponerla por práctica en nuestro diario vivir. Para tu honra y para tu gloria, para el progreso del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.